Bien, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video te traigo la ley del seno y coseno, un tema muy importante para tu formación. Acordate de activar tu campanita, suscribirte al canal de YouTube Rey Menamat, suscribirte y espero que la pasemos bien. Adelante. La ley del seno y coseno tiene que ver con la resolución de triángulos oblicuos. Pero ¿qué cosa es resolver un triángulo? Resolver un triángulo oblicuángulo implica determinar sus elementos básicos, es decir, sus tres lados y sus tres ángulos, relacionándolos mediante las leyes trigonométricas. ¿Qué ley es trigonométrica? Veamos la ley del seno. En todo triángulo se cumple que la longitud de los lados son proporcionales a los senos de su ángulo opuesto. Veamos este triángulo oblicuángulo. ¿Por qué? Porque no tiene un ángulo de 90 grados. No es rectángulo. Observemos los vértices A, B, C. Si este es el vértice A, su lado opuesto es A minúscula. Si este es el vértice B, su lado opuesto es B minúscula. Y así también con el vértice C, que sería su lado opuesto C minúscula. Entonces, la ley del seno dice que la longitud de los lados son proporcionales a los senos de su ángulo opuesto. Por ejemplo, ¿quién es el opuesto, el seno opuesto de A? Sería el seno de A, de esta B minúscula sería el seno de B, de esta C minúscula sería el seno de C. Es decir, que la ley del seno la podemos expresar de la siguiente manera. Y ahí tenemos pues la forma formal. Pero también hay una forma estándar, digamos, por lo más general, que dice, en todo triángulo se cumple que sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos a los cuales se oponen, siendo la constante de proporcionalidad el diámetro de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo. Por ejemplo, si aquí tenemos esta circunferencia, inscribimos este triángulo, vértice A, lado opuesto A, vértice B, lado opuesto B, vértice C, lado opuesto C. Este es el centro que le vamos a llamar O y este es el radio que le vamos a llamar R. Entonces la ley del seno, agarrando este mismo modelo, podemos expresarlo de la siguiente manera. Ojo porque en otro problema que vamos a aplicar, vamos a hacer uso de este teorema. ¿Cuándo se usa la ley de los senos? La ley de los senos se utiliza cuando los datos conocidos son dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. O los datos conocidos son dos ángulos y cualquier lado. Ley de los cosenos. El cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes, menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Tenemos el ángulo, este triángulo oblicuángulo, que tenemos A, este lado sería A, el vértice B, este lado sería B, el vértice C, este lado sería B, C, perdón. Entonces aquí tendríamos que el cuadrado de A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces BC por el coseno del ángulo que lo forma, o sea, opuesto a él. Análogamente sería con B y con C. Además, el coseno, si despejamos los ángulos, digamos, queremos encontrar el ángulo A, aplicaríamos la siguiente fórmula, que el coseno de A sería B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2BC. Análogamente sería para B y para C. ¿Cuándo se utiliza la ley de los cosenos? La ley de los cosenos se utiliza cuando se tiene el valor de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o si se tiene el valor de los tres lados. Problema 1. De la figura calcula el valor de A. Nos dan esta figura y aquí está este ángulo, nos dan que es de 60 y aquí están las posibles. Bien, veamos la solución. Si nosotros rotulamos, ¿verdad? Cada uno de los lados, observemos, del triángulo conocemos que el lado B, que sería B minúscula opuesto al vértice B,
sería 3, el lado C sería 4 y la medida del ángulo es de 60. Aplicando la ley de los cosenos tendríamos que A cuadrada es igual a esta expresión. Sustituyendo tendríamos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 3 por 4 por el coseno de 60. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 2 por 3, 6 por 4, 24 y el coseno de 60 con tu calculadora lo determinas que sería un medio o 0.5. Entonces A cuadrada sería la suma de estos dos, 25 menos 12, nos quedaría 13, extraemos raíz cuadrada a ambos lados y A nos daría la raíz cuadrada de 13 que sería 16. Problema 2. En la figura hallar la medida del lado de C. Nos dan este ángulo que es de 53 y este ángulo que es de 30. Este lado vale 3, aquí están las alternativas, veamos la solución. De la figura sabemos que A, que es lo opuesto de este, le vamos a llamar X. B sería 3, la medida del ángulo A sería 53 y la medida del ángulo B sería 30. Aplicando la ley de los senos, tendríamos que el seno de 53 es a su lado opuesto que es X y el seno de 30 a su lado opuesto que es 3. Observemos que la incógnita es X. Esta X está, ¿verdad? Señala al seno de 30. Ese seno de 30 pasaría a dividir y el 3 por el 53 se multiplicaría en el numerador de esta manera. 3 por el seno de 53 entre el seno de 30. 3 por el seno de 53, 2.40 y el seno de 30, 0.5. Dividiendo nos daría 4.8. Profe, pero en aquí las respuestas ninguna coincide. La más cercana es 4, lo redondeamos a 4. No, porque 4.8 es equivalente a 24 quintos, que nuestra respuesta sería. Problema 3. A y B son dos puntos localizados en las márgenes opuestas de un río. Desde A se traza sobre la ribera del río una línea C de 275 metros y se miden los ángulos CAB y ACB, resultando la medida del ángulo CAB de 125 grados 40 minutos y la medida del ángulo ACB de 48 grados 50 minutos. La longitud entre A y B en metros redondeada, la medida más cercana es. Bien, aquí están las alternativas. Observa que en este tipo de problema es muy interesante porque no te dan la figura. La mayoría de estos problemas de la ley del cielo y coseno no dan la figura. Entonces uno tiene que hacer un esquema. Un posible esquema del problema es este. Okay, tenemos este río, aquí tenemos el lado opuesto de A y B, se trazó la ribera del río, el segmento AC de 275 metros, la medida del ángulo A es de 126 grados 40 minutos y la medida del ángulo C, de 48 grados 50 minutos. Bien, entonces observemos lo siguiente. Del esquema tenemos que B vale 275, la medida del ángulo A 125 grados 40 minutos, que es aproximadamente 125.67. La medida del ángulo C es 48 grados 50 minutos, que es aproximadamente 48.83 grados. Entonces, por geometría, sabemos, vamos a determinar el ángulo B. Entonces, la medida del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es de 180 grados, la suma de los ángulos internos del triángulo. Aquí tenemos la sustitución de donde el ángulo B, restando 180 menos 48 menos 125, nos da 5.5. Luego aplicamos la ley del seno. Entonces tendríamos que el seno de 5.5, que es de B, es a 275, como el seno de 48.83 es al lado de AB, que le vamos a llamar X. Observemos que X señala seno de 5.5, se pasaría a dividir y estos dos se multiplicarían. Entonces nos quedaría 275 por el seno de 48.83 entre el seno de 5.5.
Entonces, redondeo de X nos daría a 2160. ¿Qué sería la opción C? Problema 4. Un jugador de fútbol se prepara para disparar al arco. Si la pelota está colocada en el punto P y se tiene que el PA es de 20 metros, AB es 20 raíz de 3 sobre 3 y AC es 20 metros, ¿cuál es la medida del ángulo de tiro que dispone el jugador? En este caso te dan el esquema. Aquí tenemos el jugador, el ángulo que necesitamos. Entonces, estas son las alternativas. Observemos lo siguiente. El triángulo APC es rectángulo, pero además es un triángulo rectángulo isósceles, porque el lado AC vale 20 y el lado AP vale 20. En todo triángulo isósceles sabemos por geometría que este ángulo sería de 45 grados. Quiere decir que este ángulo de 45 es todo esto, que sería 45, y ahora vamos a determinar este ángulo que le vamos a llamar alfa. Alfa se encuentra en el triángulo ABP, que es rectángulo también. Entonces, AB vale 20 raíz de 3 sobre 3 y este al lado AP sería 20. Y este es el ángulo que tenemos que calcular, que es alfa. Entonces, la tangente, aplicando una razón trigonométrica, porque tenemos el lado opuesto y el lado adyacente, tangente de alfa sería, esto redondeado sería 11.55 entre 20. De donde, aplicando chip tangente de esta división, nos daría que el ángulo es aproximadamente 30 grados. Como sabemos de la figura, ¿verdad? El ángulo P, que sería todos los 45, es la suma de teta más alfa. Despejando el ángulo teta sería 45 menos alfa, que nos da 30, y el ángulo sería de 15 grados, que sería la opción B. Problema 5. Un poste vertical de 40 pies de altura se encuentra en la ladera de una colina que conforma un ángulo de 17 grados con la horizontal. La longitud mínima en pies del cable de retención necesario para unir la parte superior del poste con un punto directamente abajo en la colina hace 72 pies de la base del poste. Ver la figura. Observemos, aquí está la figura. Este ángulo es de 17 grados. Y aquí está el poste. Este lado le vamos a llamar este punto, este triángulo se forma un triángulo ABC. Ahora, este es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, sabemos que la altura es de 40 pies y aquí tenemos la alternativa. Observemos que si nosotros, que el ángulo A, le vamos a llamar teta, que sería todo este ángulo, le vamos a llamar teta del triángulo ABC, es un ángulo externo del triángulo rectángulo y por la propiedad sabemos que está también este lado vale 72 pies y por la propiedad del ángulo externo tendríamos que este ángulo teta sería a la suma de los no adyacentes, o sea 17 y 90. Entonces teta sería 17 grados más 90, de donde tendríamos que teta vale 107. Ahora observemos, tenemos este lado que vale 72, tenemos esta altura que vale 40 y el ángulo entre ellos. Y necesitamos BC, que le vamos a llamar X. Entonces, aplicando la ley de los cosenos, tendríamos que X sería igual a cuadrado de 72 más cuadrado de 40 menos 2 veces el producto de 72 por 40 por el coseno del ángulo que lo forma, que sería de 107. Entonces me quedaría 72 al cuadrado 5184, 40 al cuadrado 1600,
y todo este producto da a menos aproximadamente menos 1684. Menos por menos daría más, y nos quedaría que esta suma más esto nos daría 8468, de donde traemos la raíz cuadrada. Entonces x nos daría 92.02 aproximadamente, que sería el inciso A. Problema 6. Una torre está situada en una colina. La colina forma un ángulo de 14.2 grados vertical horizontal. En un punto P colocado a 62.5 metros, colina abajo, y medido desde el centro de la base de la torre, se forma un ángulo de elevación con la cúspide de la torre de 43.6 grados. Entonces la altura de la torre es, y está la alternativa, aquí está la figura. Observemos lo siguiente: este es el triángulo que nos interesa, pero muchos estudiantes se confunden con este ángulo, creen que es de 46.6. No. Observemos. Disculpe. Este ángulo en azul, ¿cómo lo calculamos? Recordemos que esta pendiente, que es de 14.2 grados, es la misma, 14.2 grados. Entonces, si nosotros le llamamos alfa a este ángulo, restando 46.6 menos 14.2, nos daría que alfa es de 22.4. Ahora tendremos lo siguiente: tenemos este ángulo que es de 29.4, tenemos este lado que es de 62.5. Este ángulo en amarillo, que le vamos a llamar beta, ¿cómo lo calculamos? Acordemos que este es un ángulo, este es un triángulo rectángulo, y este ángulo beta es un ángulo externo. Por lo tanto, sería la suma de 14.2 más 90. Entonces, beta sería 14.2 grados más 90, que sería 104.2 grados. Ok, ahora necesitaríamos este ángulo. Como tenemos dos ángulos por la propiedad de la suma de los ángulos internos, y necesitamos esta altura, entonces este ángulo que vamos a llamar θ no es más que 180 menos este 104.2 menos 29.4, y esto nos daría 46.4. Perfecto, ya tenemos los tres ángulos y el lado opuesto a este ángulo. Al lado opuesto a este ángulo, y tenemos el lado opuesto a este, que necesitamos, que es la altura, que es la pregunta que nos hace en el problema. Entonces, la altura, aplicando la ley del seno, sería seno de 46.4, que es θ, es a 62.5. Como el seno de 29.4 es h, despejando h, nos daría que h la vamos a multiplicar 62.5 por el seno de 29 entre el seno de 46, nos da aproximadamente 42.37, que sería nuestra opción. Bien, estimados estudiantes, muchas gracias por haber estado en este video. Espero que te guste, que te suscribas al canal y actives la campanita. Acordate que aparecemos como Rey Mena Mat. Espero te haya gustado y que el Señor te bendiga y te proteja. Nos vemos en otro interesante video.